Libro de Job, capítulo 7. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero, como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansias su paga? Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción que me han asignado. Cuando me acuesto, digo, ¿cómo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni a su lugar, ni su lugar lo verá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marido para que me pongas guardia? Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? ¿Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y tú me buscarás, pero ya no existiré. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo para poder recibirla, para poder meditar en ella, y para poder recibir de ella la vida y espíritu con la cual la inspiraste. En el nombre de Jesús, háblanos, nosotros escuchamos. Aconséjanos y consuela a tu pueblo. En el nombre de Jesús, exhórtanos, amonéstanos y repréndenos conforme a tu palabra. Ayuda a los que están en el tiempo de prueba y sana a los quebrantados de corazón. En el nombre de Cristo Jesús, salva a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Gracias. Muchas veces nosotros vivimos circunstancias que interpretamos según nuestro punto de vista. Cuando hay un choque, que tú te encuentras en la calle y que ves de pronto que todo el tráfico se detiene y están ahí el que fue golpeado
dice que el otro tiene la culpa. El que golpeó dice que el otro se detuvo muy repentinamente. Y la gente que está de un lado de la cuadra ve una cosa y los otros testigos dicen otra cosa. Y ahí se quedan y no se mueven porque cada quien está en su propia opinión. Ahí están necios y no están dispuestos, aun cuando tengan seguro sus carros, no están dispuestos a perder, aun cuando todo lo va a cubrir el seguro de gastos del automóvil. Aunque los dos tuviesen, aunque no tuvieran un deducible, como quiera, tengo que ganar. Tienen que esperar a que llegue el perito y el perito le cuente en cada detalle para que él sea el juez justo que determine quién tiene la razón y quién no la tiene. Mis amados, nosotros estamos en la tierra, nuestro Dios está en los cielos. Y las cosas que vemos desde este nivel es muy diferente que verlas desde arriba, porque tienes un panorama demasiado amplio. Aquí a nosotros nos obstaculiza todo lo que vemos enfrente de nosotros, tantos objetos. Y a Dios esto no le obstaculiza ver nuestro alma. A Dios no le obstaculiza ver cada uno de nuestros pensamientos. El Señor lo examina todo porque es el Dios todopoderoso. Y lo más hermoso de todo es que Dios nos ha concedido su Espíritu Santo y por su Espíritu Santo nosotros tenemos, dice la palabra, la mente de Cristo. Nosotros podemos también tener el panorama que el Espíritu mismo nos muestra, porque ya tenemos la palabra y el Espíritu. Pero ¿qué nos falta ahora? Sino simplemente hacer a un lado nuestra arrogancia y nuestro egocentrismo. Para Job ha sido muy duro todo esto que ha pasado. Es una prueba de su fe pesada, y más pesada es por cuanto sus amigos han venido y le han dado su perspectiva, por lo menos cuando empieza el reproche de Elifaz. Y ahora estamos desde la ocasión anterior en el 6 y ahora en el 7, capítulo 7 de Job, estamos viendo la respuesta que le da Job a Elifaz. Y en esta sección que leímos en este capítulo, quisiera que viéramos del 1 al 6, la esclavitud de la carne, del 1 al 6, del 7 al 10, el anhelo de la muerte, del 7 al 10, el anhelo de la muerte, del 11 al 16, la queja del alma, y del 17 al 21, el clamor en la prueba, La esclavitud en la carne, el anhelo de la muerte, la queja del alma y el clamor en la prueba. Veamos el versículo 1 al 6. Dice Job, cuestionando, ¿no está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? Mis amados, desde Génesis capítulo 3, le fue dado al hombre que trabajara la tierra y con dolor la tierra produjera su fruto. Con dolor de él la tierra produjera su fruto. En el capítulo 2 de Génesis le fue dado al hombre trabajar. El trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición que encontramos en Génesis 2 cuando Adán y Eva no habían pecado. Le encargó a Adán que cultivara y cuidara el jardín del Edén. Es trabajo. Sin embargo, en el 3 no dice nada más que trabaje la tierra, sino que además con dificultad y con dolor y con sudor, esa tierra iba a producir fruto. Eso fue por consecuencia de la caída en pecado, por consecuencia de nuestra rebelión contra Dios. Y obviamente la pregunta que está haciendo Job, ¿no está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? Y obviamente
cierto, está obligado, puesto que Dios le mandó trabajar la tierra desde que no había pecado. Y entonces hace otra pregunta: ¿no son sus días como los días de un jornalero? Ahora, esta segunda pregunta está ya con otro propósito. Está hablando de que tiene ciertas jornadas que tienen que recibir su pago. Está hablando de jornadas de trabajo, de un jornalero. No son sus días como los días de un jornalero, o sea, que en tanto que trabaja tanto, debe recibir tanto. Entonces, la primera pregunta que hace está bien y es de acuerdo. La respuesta es sí, desde antes del hombre que cayera en pecado. El segundo ya es una cuestión de que tengo que producir y me va a costar, pero tengo que producir. Por supuesto, ¿por qué está hablando esto Job? Porque Job había hecho demasiado. Job había sido un hombre íntegro. Job estaba reclamando su pago y como que no correspondía las jornadas de vida íntegra para lo que estaba viviendo. Y entonces continúa en el versículo 2, como esclavo que suspira por la sombra. Vemos aquí ya totalmente el corazón en el que se está manifestando. Él se siente esclavo, que ya está tan agotado bajo el sol, está tan desgastado con todo lo que ha sido quemado y que busca sombra, y como jornalero que espera con ansias su paga, como jornalero que espera con ansias, ya quiero que llegue la quincena, ya se me acabó lo de la otra, ¿verdad? Versículo 3, así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Ahora, este reclamo que hace Job, porque es un reclamo el que está haciendo Job. O sea, he vivido mi vida con integridad y así me pagan. Me pagan así, o sea, me pagan con una herencia que solamente es pura inutilidad. Son meses totalmente inútiles, no dan producción. Y meses y noches de aflicción me han sido dadas. O sea, ¿es mi pago? Si vemos aquí, obviamente el tono es un reclamo. Cuando me acuesto, digo, versículo 4, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. O sea, no puede dormir Job. Versículo 5. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Está hablando obviamente de esa llaga maligna que tenía en todo su cuerpo. Pero te digo algo, mi amado hermano, hermana. Nosotros mismos, sin ser Job, somos una llaga maligna que supura pestilencia delante de Dios, porque todos nosotros tenemos una naturaleza depravada, perversa. Nuestro corazón engañoso y perverso ya desapareció. No existiría Romanos 7 donde dice Pablo que lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer eso hace. No existiría Romanos 7 con esa lucha que Pablo está viendo. Miserable de mí. Y es cuando Pablo puede ver a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es hombre y verdaderamente es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14, vemos esa lucha también que tiene. Y en Marcos 14, vemos cuando terminaron de cenar, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Al terminar de la Santa Cena, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, cantaron un himno, versículo 26, y después salieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo en el versículo 27, Marcos 14, 27,
todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Nuestro Señor Jesús sabía bien que Él iba a ser herido. Nuestro Señor Jesús sabía bien que todos lo iban a abandonar, menos Juan. Él ya lo sabía. Él ya sabía quién lo iba a traicionar y que todos iban a ser dispersados. Versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, que está diciendo ahí nuestro Señor Jesús en el versículo 28, está diciendo que será herido de muerte. Y sabemos bien claramente tú y yo que es por causa de nuestra maldad, por causa de nuestros pecados. Y que iba a resucitar. Y después de resucitar iré delante de ustedes a Galilea. Versículo 28 y sigue el 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Somos carne. La carne del orgullo dice: a mí no me va a pasar. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Pedro le dice esto: yo no lo haré. Jesús le dijo en el versículo 30, porque Jesús es Dios y conoce nuestros pensamientos y conoce lo que habrá de venir. Él mismo dijo que iba a resucitar. En verdad, te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. O sea, tú estás diciendo que estás dispuesto a morir, sin embargo, hoy tú me vas a negar 3 veces, no una, 3 veces. ¿Saben que esto es algo brutal? Para un hombre que se dice: yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, y que te digan eso 3 veces. Ahora, obviamente no lo iba a discutir, porque lo reconocía como su maestro, lo reconocía como su Señor y Salvador. Versículo 31, pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. O sea, él no discutía, pero sí le rebatía afirmando que lo que él decía era verdad y estaba mintiendo. Y era uno de los 3 más cercanos discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Exactamente lo que Judas estaba traicionándolo ya. En el momento que se pone a contradecir a la verdad del Señor, totalmente ya está perdido, está extraviado en su ego. Aunque yo me muera, contigo no te negaré. O sea, estoy dispuesto a morir contigo, pero no te negaré. Estaba totalmente oponiéndose a la verdad de Dios. ¿Cuántas veces te has opuesto tú a la verdad de Dios? Pensando: yo. Y más rápido cae un hablador que un cojo. Es un dicho popular, no lo vas a encontrar en ningún versículo. Versículo 32. No, en el versículo 31, ¿qué dice? Yo no te negaré, dijo Pedro. ¿Y qué? Todos decían ¿qué? Todos decían también lo mismo. Todos los discípulos aseveraban lo mismo: nunca te abandonaré. ¿Y qué dijo él? Todos. Cuando hieran al pastor, todos me abandonarán. Pero todos decían lo mismo que Pedro: también nosotros, hasta la muerte. Llegaron a un lugar, versículo 32, que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Siéntense hasta que yo haya orado. Versículo 33, tomó con él consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: ¿a quién? A Pedro, Jacobo y Juan. Les dijo Jesús: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía, versículo 36, Abba, Padre,
Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados, somos esclavos a la carne cuando estamos sin el Espíritu de Cristo. Nuestro Señor Jesús, Él, totalmente hombre, estaba angustiado. Totalmente hombre, estaba en angustia. Totalmente hombre, sí, le estaba diciendo: Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles, pero si puedes pasar de mí esto, que no vaya a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis amados, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieras. Mis amados, toda oración nuestra como discípulos del Maestro debería de terminar así, sobre todo cuando estamos en situaciones de angustia, cuando estamos en situaciones de carne, en donde la carne puede traer un montón de pensamientos. Ahí es donde debemos siempre de cerrar nuestra oración diciendo: Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Job estaba totalmente supurando, estaba lleno de costras, estaba todo apestando, pero estaba vivo, y él tenía conciencia iluminada por el Dios que lo creó. Estaba vivo y estaba en momentos de angustia, estaba en momentos de tanta emoción, totalmente aplastada. Sus hijos habían caído aplastados, muertos. Pero ¿no creen ustedes, mis amados hermanos, que cuando David encontró que su hijo recién nacido era muerto por su pecado, que su otro hijo violaba a otra de sus hijas, cuando ese otro hijo que violó a su hermana, viene otro de sus hijos y lo mata, y empieza un desastre? ¿Cómo estaba David, el rey David, cuando pasa todo esto en su vida y todos los desastres que vienen? ¿Cómo estaría David? Porque David había actuado siguiendo su carne. Job está hablando desde el fondo de su carne. La integridad espiritual desapareció por completo. Entró en una vorágine donde todo lo que él estaba sintiendo en su cuerpo físico, sintiendo en sus emociones y en su corazón, escuchando de sus amigos, hacían más mella que poder levantar los ojos al cielo y decirle: gracias por un día más de vida, no importando la condición en que estoy. Mis amados, nuestro Señor Jesús sufrió hasta la muerte ahí, humanamente hablando, pero ahí recibió gracia sobre gracia para poder salir de ahí y levantar la cabeza y enfilarse hacia la cruz sin dudarlo. Y como cordero fue llevado al matadero por causa de nuestros pecados. Volvamos al texto, por favor. Job simplemente está viendo su condición. Job está viendo que todo lo que vivió de integridad no está recibiendo el pago que corresponde a esa integridad de parte de Dios. Y entonces en el verso 6, en Job 7, versículo 6, dice: mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. O sea, Job perdió de vista que sus días estaban en manos de su Creador. Job perdió de vista que el fin de sus días solamente los tiene el dador de la vida. Nosotros podemos perder de vista la voluntad del Señor y el agradecimiento de nuestro corazón en la verdad del Señor. Es el único que nos da una esperanza finalmente. Y vamos a estar rogando al Señor y vamos a estar esperando en el Señor que Él sea el que cambie nuestras circunstancias, pero por lo pronto lo que queremos es que nos rompa la esclavitud a nuestra carne,
porque Job simplemente estaba hablando de la esclavitud de su carne. Mis amados hermanos, el Señor a ti y a mí, y estoy hablando hermanos en la fe, a ti y a mí el Señor ya nos trajo a libertad, ya nos liberó del poder del diablo, ya nos liberó del poder de la carne, ya lo hizo por el Espíritu de verdad y por la sangre derramada en la cruz y por la verdad que atraviesa nuestra conciencia como esa espada de dos filos. Ya lo hizo, ya lo hizo. Job no puede, sus emociones lo abruman, su condición física lo aplasta y obviamente él sigue esclavo de su carne y es en esa esclavitud que él está hablando. Después en el versículo 7 continúa hablando y vemos cómo el punto extremo es anhelar la muerte. Anhelar la muerte. Y vean ahí en el versículo 7, recuerda, oh Dios. Se fijan, él ha estado dirigiendo estas palabras no a Elifaz, las ha estado hablando con Dios. Él está hablando con Dios, sí. Elifaz es un testigo, pero él está hablando y quejándose con Dios. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. ¿Necesita el Señor que le recordemos que nuestra vida es un soplo? ¿O necesitamos nosotros mismos ver cada día que nuevas son sus misericordias? Que el hecho de que todavía sigamos vivos es pura y simple misericordia, cuando no merecemos ni un solo día de vida. Pero en Cristo nos ha sido la vida eterna, nos ha sido dada la vida eterna y nos ha sido dado la promesa de resurrección de los muertos y el gozo eterno de nuestra salvación. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. El verso 7, se fijan cómo Job está recordando cuando tenía todo el dinero del mundo, cuando tenía sus 10 preciosos chicuelos haciendo pachangas, cuando tenía todo controlado, cuando él era la persona más reconocida en Uz, en la tierra de Uz. Pero ahora dice él, ya no tengo esperanza de ver el bien. Tú y yo sabemos cómo termina el libro de Job. Tú y yo sabemos cómo en el 42 el Señor le restituye los hijos que tuvo, le da otros 10 hijos y le da otra vez más el doble de riquezas que tuvo al principio. Pero Job estaba seguro que no, que sus ojos ya no verían el bien. ¿Como quién? Como los discípulos. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y ¡bum! Salen corriendo. Mis amados, somos carne. Somos carne. Y el extremo de la carne es esto, anhelar la muerte. Vean lo que dice en el versículo 8. Está hablando Job de esa amargura de espíritu y dice, el ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. ¿Se fijan? O sea, en el versículo anterior, nunca más me irá bien otra vez, nunca más volveré a tener toda la clientela que tengo, nunca más voy a tener trabajo, nunca más. Es una queja de la carne simplemente. Perdemos de vista porque ahí está el Señor, no, nadie lo ha quitado de su trono. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo ya no existiré. ¿Se fijan? Es simplemente de esa confusión que hay derivado de la carne. Versículo 9, como una nube se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, no subirá. El Seol es el sitio donde entierran a los muertos. A eso se refiere. Cuando él es enterrado, ya no hay nada que saque a un muerto de su tumba. Y es lo que está diciendo. La nube se desvanece y pasa, y los que van al entierro ya no suben más. Versículo 10, no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. O sea, Job está seguro que lo que sigue es la muerte. Está seguro, porque es lo que anhela ya. Él ya no quiere más sufrir. No, ya no quiere más sufrir. En Primera de Pedro, capítulo 3, vayan conmigo por favor en Primera de Pedro, capítulo
3. Mis amados, está bien, es correcto no querer sufrir, pero si nuestro Señor Jesucristo, que no tenía por qué sufrir, sufrió, ¿quiénes somos nosotros para querer ser más? Primera de Pedro 3, verso 15, dice el Señor: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Santifiquen a Cristo. Cuando somos de Cristo, necesitamos con conciencia santificarlo, valorar que no nos pertenecemos a nosotros, sino a Él, que nos ha apartado para Él. Nos adquirió a precio de sangre en la cruz. Y por tanto Él debe ser santificado en nuestros corazones. Eso implica nuestros pensamientos, eso tiene que ver con nuestras palabras, eso tiene que ver con nuestra conducta. Es como Cristo es santificado. Cuando decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, ¿qué estamos diciendo? Nada más que tú eres santo, santo, santo. No, quiere decir esto que está diciendo aquí, que santifiquemos a Cristo en nuestros corazones. Y es entonces cuando nuestra boca lo va a santificar, nuestros pensamientos y nuestra conducta lo van a santificar, estando siempre preparados, dice el versículo 15, sigue diciendo Primera de Pedro 3:15, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. ¿Para qué? Para que en aquello que ustedes son calumniados, burlados, sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pero puedes decir: bueno, ¿acaso es la voluntad de Dios que sufra por hacer el bien? Aquí lo tienes. Job no podía ver esto porque no tenía todavía la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No había sido sellado por el Espíritu Santo, pero a ti y a mí nos ha sido dado el Espíritu que nos conduce a toda verdad. Estamos en otra circunstancia totalmente. Estamos totalmente en una ventaja. Continúa diciendo, versículo 18, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados. O sea, habla del sufrimiento de Cristo por los pecados. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mis amados hermanos, bendito el Señor. Que lo que tenemos que hacer diariamente es nosotros hacer morir lo terrenal. Es en nosotros. Vean conmigo Romanos 8:17. Nosotros estamos con conciencia. Romanos 8:17 nos dice la Escritura: si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. A fin de que también seamos glorificados con Él, mis amados hermanos. Nuestra vida en este cuerpo de muerte va a ser de sufrimiento. Nuestra vida en este cuerpo de muerte va a ser haciendo morir lo terrenal en nosotros. En Romanos 8:13 dice que todo el tiempo tenemos que hacer morir lo carnal, si es que somos hijos de Dios. Romanos 8:13 lo dice, y hacer morir lo carnal implica padecer, implica sufrir, implica
no hacer caso de la carne, sino hacer caso del Espíritu que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús al resucitar de los muertos, al ascender al trono y enviar su Espíritu Santo a nosotros. Nosotros sí podemos vivir la vida en el Espíritu. Job no podía vivir la vida en el Espíritu. Por eso Job anhelaba la muerte. Job anhelaba la muerte porque no había visto a Cristo. Y va a tener la revelación de la gloria de Dios más adelante, pero en este momento estaba en total ceguera espiritual. Volvamos a nuestro texto en Job, por favor. Y estamos viendo cómo él anhela la muerte. En el versículo 9, él dice que es como una nube que se desvanece y pasa. Es como alguien que entierra y que ya no vuelve a subir. Versículo 10. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. O sea, es aquel que ya está enterrado, el que ya no puede ir otra vez a su casa, ni tampoco va a ver su lugar jamás, jamás, jamás. O sea, aquí, ¿a quién le habla todo esto? Se lo dice a Dios. Job le dice a Dios, como si Job tuviera que enseñarle, o como si Dios tuviera que aprender. A veces creemos ser más sabios que Dios. A veces creemos que ya sabemos lo que Dios quiere. Y debemos de aprender a vivir todos los días dudando de nosotros mismos y buscando con todo nuestro corazón realmente vivir en el Espíritu para no ofender el santo nombre con el cual fuimos nosotros sellados para el día de nuestra salvación. Job anhela la muerte. Ahora en el versículo 11 en adelante, ese hombre que está anhelando la muerte y que se lo está recordando a Dios, vean cómo se está quejando y de qué tipo de queja tiene en el versículo 11. Estamos en Job 7:11. Por tanto, como me veo yo así, me veo como muerto ya, me veo como una nube que se desvanece, por tanto, no refrenaré mi boca, no me callaré, nadie me callará. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! Hablaré en la angustia de mi espíritu humano. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, que tenía que aceptar ir a la cruz y recibir tus pecados y mis pecados para pagar por ellos, estaba angustiado en su alma y estaba angustiado hasta la muerte. Pero, ¿acaso eso lo hizo hablar en amargura contra Dios? En absoluto. Esa es la gran diferencia. Aquí este hombre está angustiado en su espíritu y por tanto tengo derecho ¿a qué? A quejarme con amargura del alma. ¿Cuánta gente, cuántos se quejan? De cualquier cosa se quejan. Sí, pero es gente que no conoce a Dios, gente que está muerta en sus delitos y pecados y gente que no tiene el Espíritu. Los religiosos se quejan porque esperan retribuir el justo pago de sus buenas obras. Porque son religiosos, porque leen mucho la Biblia, porque oran mucho, porque acuden a todas las reuniones. En la Iglesia Católica Romana es lo que se enseña, simplemente que tienes que hacer buenas obras. Y tienes que porque no han visto la gloria de la cruz de Cristo y el poder de la gracia. No pueden recibir la salvación solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo, solo de acuerdo a la palabra de Dios y solo vivir para la gloria de Dios porque no les ha sido enseñado y sobre todo porque no se les ha revelado de parte del Señor en las Escrituras. Mis amados, este Job estaba hablando con un espíritu angustiado y se estaba quejando en la amargura de su alma. La queja era de su alma, de sus emociones, de sus percepciones. Esa era su queja. Versículo 12. ¿Soy yo el mar o soy un monstruo marino? O sea, fíjense nada más de qué manera le habla al Señor, porque está hablando con el Señor. Repito,
Está teniendo Elifaz como testigo, pero está hablando realmente hacia el Señor. ¿Acaso soy el mar? ¿Acaso soy un monstruo marino? O sea, el extremo de la exageración de lo que él está hablando, dice, y estoy así para que tú me pongas guardia. ¿A quién le está diciendo? ¿A Elifaz? ¿Acaso Elifaz le puso guardia? Por supuesto que no, está hablándole a Dios. ¿Y sabes qué? Me estás mandando Elifaz, Bildad y Zofar como mis guardias. ¿Por qué tengo que recibir estos 3 guardias? Está hablando con Dios, se está quejando de su amargura de alma. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios porque nosotros bien sabemos que una vez que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y nosotros ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó también por nosotros. Nosotros podemos andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. En Filipenses 1, versículo 29, dice la Escritura, Filipenses 1, 29, dice el apóstol Pablo: a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Por qué vamos a sufrir por Él? ¿Por qué? ¿Cómo no va a sufrir nuestra carne si nuestra carne quiere riquezas? ¿Cómo no va a sufrir nuestra carne si nuestra carne quiere dinero, pasiones desordenadas, quiere tener poder, quiere tener todo lo que trae nuestra carne? Quiere nuestra carne seguir todas las mentiras del mundo en las que ya vivimos y quiere seguir esclava a Satanás. Al final de cuentas, porque le va mejor al mundo que a los creyentes. Mis amados, esa es una miserable mentira. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se nos ha dado el creer y se nos ha concedido también el padecer en el nombre de Jesús. Y debemos de gozarnos cuando el Señor nos concede esa gracia también, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió y Él hará. Este hombre sigue quejándose y está reclamándole a Dios como si que estos Elifaz, Bildad y Zofar son sus guardias. Volvamos por favor a Job 7, versículo 13. Job 7, 13, continúa Job diciendo: si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja. O sea, si considerara yo que mi queja podría ser apaciguada, podría ser desvanecida por el hecho de poder reposar en una cama. Versículo 14, entonces tú me asustas con sueños. Otra vez, volvemos. ¿Está hablándole a Elifaz? ¿Verdad que no? Está hablándole a Dios mismo. Está hablándole a Dios mismo. ¿Cómo se atreve a hablarle a Dios así? Porque es igual que tú y que yo, es carne, somos débiles y podemos en algún momento negar nuestra fe prácticamente delante de Él en lo privado. ¿Y cuánto más no lo vamos a hacer si vamos a ganar la aprobación de la gente? Mis amados, sobre todo cuando hay una amargura de corazón, amargura del alma como este hombre. Entonces tú me asustas con sueños, versículo 14, Job 7:14, me aterrorizas con visiones. Versículo 15, mi alma pues escoge la asfixia. ¿Se fijan en esa amargura? Mi alma escoge ser asfixiado, la muerte. Yo escojo la muerte en lugar de mis dolores. Qué fácil, ¿verdad? Le es al hombre anhelar y pedir la muerte y sin embargo no la encuentra. Porque al final de cuentas le es dado a Dios el dar la vida y el quitar la vida. Y como dice Lucas, no tengas miedo del que quita tu vida. Ten temor de aquel que después de que te quita la vida tiene poder para arrojarla al infierno. Ten temor de él. Sí, de ese teme, es lo que dice
Lucas, ya lo oyeron la semana pasada, lo vimos. Versículo 16, volvemos en Job 7, 16, sigue la queja de la amargura de Job. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Se fijan? ¿Qué perspectiva tan pequeña, tan corta? ¿Qué perspectiva tiene de sí mismo? Y sobre todo, no eso. ¿Qué pésima perspectiva tiene de Dios? Del Dios que creó los cielos y la tierra. Del Dios que salva a los hombres. Qué pequeño Dios tenía Job. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios en medida de tu vida? ¿Cuál es tu Dios en medida de tu alma? ¿Cuál es tu Dios en medida de tus sufrimientos o tus pruebas de fe? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué medida tiene tu Dios? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia y en bondad, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Nosotros debemos continuamente escudriñarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, viviendo en la fe, respondiendo de acuerdo a nuestra fe, buscando la voluntad de Dios de acuerdo a nuestra fe, proclamando realmente el gozo de nuestra salvación en medio de nuestra prueba de fe, porque tenemos el Espíritu de Jesús. Porque ya somos nuevas criaturas, porque ya sabemos lo que es vivir de una manera antigua, en la antigua manera de vivir, y ya sabemos lo que es la nueva vida en Cristo. Pero ciertamente en algún momento puede suceder la queja del alma con esa amargura de espíritu. La siguiente porción que vemos ahí en Job 7, en el versículo 17, ahora Job clama y se ve en donde está, en medio de la prueba. Verso 17. Job ahora hace una pregunta. Recordemos que está hablando con Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Porque él sabe lo que dice. Si hubo un hombre grande en la tierra de Uz, se llama Job. Y él sabe que fue engrandecido por Dios, pero él sabe que fue arruinado y despojado y destrozado, pero jamás como nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Porque nuestro Señor Jesucristo murió y lo hizo cargando con tu pecado y mi pecado. Lo hizo para quitar la ira venidera y el juicio que amerita nuestras faltas. Y eso, Job no tenía esa revelación, pero a ti y a mí nos ha sido dada, que en Cristo Jesús, ciertamente cuando resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al trono. Nosotros mismos ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí tenemos un firme intercesor que está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Y eso nos fortalece, y su Santo Espíritu que nos conduce a toda verdad. Job continúa diciendo ahí en Job 7, 18. En Job 7, 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? ¿Para que lo examines cada mañana? Aquí hace 4 preguntas Job. ¿Por qué engrandeces al hombre? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué lo examinas cada mañana? ¿Y por qué a cada momento lo pruebas? 4 cosas. Job ha acertado, está en la prueba de su fe, pero está cuestionando el por qué en lugar de preguntar ¿para qué? Y el decir ¿para qué me pruebas?
tiene una mejor respuesta para que Cristo siga siendo formado en ti, para que crezcas en la fe y para que tu confianza totalmente descanse en la obra del Todopoderoso y no en ti. Esa es la respuesta. Pero no, Job hacía la pregunta equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué a cada momento lo pones a prueba? ¿Por qué lo examinas cada mañana? Gracias a Dios que nos examina cada mañana. Gracias a Dios por su Santo Espíritu y su palabra. Gracias a Dios porque Él se preocupa por nosotros. Gracias a Dios porque Él nos da favor delante de muchos hombres y de la sociedad. Y este hombre lo engrandeció demasiado. Y en el versículo 19 hace otra pregunta. ¿Nunca apartarás de mí tu mirada? Y está diciendo obviamente, nunca me vas a quitar esta aflicción, nunca me vas a quitar esta prueba de mi fe, nunca me vas a quitar esto que estoy padeciendo, nunca, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Son cuestionamientos que hace un Job débil, muy débil. En el versículo 20 hace un cuestionamiento. ¿He pecado? O sea, Job, si está hablando de que reconoce que está en una prueba de fe, Job equivoca, porque ahora desvía. Y entonces ya no habla de una prueba de fe, ahora está hablando, me estás castigando. ¿Acaso he pecado? Y lo dice obviamente con mucho orgullo, porque era el hombre más espiritual en Uz, en la tierra de Uz. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? Tú que cuidas a todos los hombres, ¿qué te he hecho? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Mis amados, Job ha perdido de vista, ha perdido el ángulo de las cosas. ¿Cuántas veces en tu vida personal te encuentras que lastimaste a una persona y te dejó de hablar? Y tú estás seguro que jamás lo lastimaste, y cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Fulanito te está evadiendo, porque tú preguntas, ¿no sabe qué trae este que me ve, se voltea, le hablo y no me contesta las llamadas? Y alguien te dice, es que después de lo que le hiciste, pero yo, ¿cuándo? Mis amados, repito, tenemos una perspectiva que es la nuestra. ¿Cuántas veces le he dicho yo a las personas, tal vez en lo que yo estoy diciendo te está ofendiendo y yo ni siquiera voy a saber? Yo no sé que lo que dijo ahorita te dije te ofendió, y la verdad ni siquiera pusiste cara de ofendido, pero es un hecho que yo humanamente hablando puedo ofender aún sin desearlo. Y aquí el detalle es que Job está cuestionando a Dios. O sea, ¿por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que yo soy una carga para mí mismo? Versículo 21. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Mis amados, Job ya entendió que está pasando por una prueba. Y tal vez este sea el mejor versículo que pudimos ver en este capítulo, porque es un ruego. ¿Por qué no perdonas mi pecado? O sea, está confesando, si tengo pecado, perdónalo y quita la maldad que hay en mí. Iniquidad significa eso, la maldad que se manifiesta en un pecado. La iniquidad es algo interior, la maldad. El pecado es la consumación de esa maldad en respuesta a una tentación. Y entonces, Job, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, mas ya no existiré. Otra vez, Job simplemente
está extraviado. Job está seguro que va a morir. Job está hablando todavía esclavo de su carne. Está anhelando la muerte porque piensa que la muerte le traerá verdadero descanso. Obviamente la queja brota de lo más profundo de su alma por todas las condiciones que está viviendo. Y el clamor en la prueba. El clamor en la prueba es: perdona mi transgresión y arranca esa maldad que produjo. Y repito, esa es la mejor oración que pudiera hacer uno. No quiero más este pecado, pero sobre todo arranca de mí la maldad que originó este pecado. Concédeme un genuino arrepentimiento. Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Dice el Señor en su palabra, en Romanos 8. Si versículo 10. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Si Cristo está en ustedes, aunque nuestro cuerpo esté muerto a causa del pecado, nosotros habitamos en un cuerpo de muerte. Este cuerpo se lo comerán los gusanos o serán pasados por las llamas. En la famosa moda de la cremación. Pero también la opción está que estamos conscientes como hijos de Dios que el Señor puede venir ahora, llevarnos con Él y salir de este mundo sin vivir la muerte. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente que si realmente Cristo ya está en nosotros, aunque el cuerpo, la carne está muerta, porque eso está muerta, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, dentro de ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De la muerte física? No. De la muerte y la vida espiritual. Vean lo que sigue diciendo en el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, para quejarnos conforme a la carne, para seguir como este Job, nada más viendo las cosas a este nivel. No somos deudores a la carne. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Mis amados, tú y yo podemos hacer morir las obras de la carne, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y si perseveramos en hacer el mal, y si perseveramos en las obras de la carne, mis amados, si contristamos al Espíritu del Señor, nada ni nadie nos arrebatará de su mano. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, pero librarnos de toda maldad muchas veces va a implicar corrección, disciplina y azotes, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. No nos dejará continuar, Él enderezará nuestras veredas. Job estaba pasando la prueba de su fe, no tenía el Espíritu como tú y yo lo tenemos.
Pero nos corresponde a ti y a mí, mis amados, aprender a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Job nos da mucha enseñanza porque nos hace ver exactamente nuestra debilidad, pero también de pronto vamos a ver chispazos. ¿Por qué? Porque conforme pasa los capítulos vamos a ir viendo a un Job que de pronto tiene luces en lo que respecta a la verdad que él ha perdido. Yo ruego a Dios en el nombre de Jesús, mi amado hermano, hermana, que el Señor nos siga dando la luz de la verdad de Cristo y que nos siga guardando en el hueco de su mano y que nos simplemente que nos enseñe más y más a vivir en el temor de Dios para que podamos crecer en sabiduría. Estamos en tiempos peligrosos, son postreros tiempos y el testimonio de Cristo no se ve en lugar alguno, sino en los hijos y las hijas de Cristo. Jesucristo es el Señor nuestro Dios y Él es el dueño de nuestras vidas y nuestras almas. Que el Señor salve a los que son suyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, porque podemos vernos reflejados en esas pruebas de fe, cómo de pronto flaqueamos, pero tú eres Dios. Pero tú eres un Dios paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también sabemos, Señor, que no tienes por inocente al culpable. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. No queremos ser como Pedro, bocones, diciendo, sí, moriré por ti. No, mi amado Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos por tu Santo Espíritu y a vivir realmente en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. En el nombre de Jesús, salva a muchos, Señor, salva a muchos más, como lo hiciste con nosotros, manifestando tu misericordia, haciéndonos ver tu amor derramado en aquella cruz, en aquella sangre, en tu Hijo precioso, santo y todopoderoso, ahí en esa cruz, con las espinas clavadas en su cabeza, los clavos perforando sus manos y sus piernas, y esa lanza atravesando su costado después de que su cuerpo se fue destrozado por nosotros. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias que Él resucitó de los muertos y que nos hizo a nosotros también resucitar con Él. Si nosotros vivimos crucificados con Él, ayúdanos a vivir de esta manera. Para gloria de tu nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.